observamos cómo va avanzando el tiempo y ya no nos quedan muchos cuatrimestres. Ahora me encuentro en la ciudad de Morelia, justamente, muy contento porque el día de mañana, por la mañana, hacemos la primera entrega, la primera ceremonia de entrega de títulos de maestras en educación, maestras y maestros en educación y doctores y doctoras en educación. Nuestra primera generación de 16 estudiantes. Y bueno, esperamos muy pronto estar viviendo estos momentos con ustedes, justamente, con ustedes, viviendo la experiencia de recibir su título de este programa de doctorado. Así que, pues bueno, ahora vamos a platicar justamente sobre psicopedagogía, ¿sí? Ese es el tema que nos cita justamente. Un campo que debo decirlo, es antiguo, pero a la vez es relativamente reciente. ¿Y por qué me refiero a que es antiguo y a la vez muy reciente? Pues porque siempre el ser humano se ha hecho preguntas sobre el pensamiento. Siempre hemos hecho preguntas sobre que el cuerpo, por ejemplo, tiene algo especial. Es decir, el ser humano con vida tiene algo especial que va más allá que el cuerpo. Y de hecho podemos encontrar en Aristóteles, por mencionar un ejemplo, eh, una serie de reflexiones sobre cómo el ser humano es más que sus partes. Eh, Inclusive, de alguna manera, estos cuestionamientos sobre la relación entre el cuerpo, la vida, el pensamiento, la mente, dan origen a la metafísica como un campo de la filosofía. El aceptar que hay algo más allá de lo eminentemente físico. Y bueno, en el caso del ser humano en lo general, ¿sí? Nosotros tenemos un cuerpo, pero nuestro cuerpo tiene vida, es decir, no solamente es un cuerpo, sino que es un cuerpo vivo. Encontrar la respuesta de qué es lo que le da vida al cuerpo ha sido una pregunta clásica dentro de la filosofía. Desde los griegos hablaban del arché, hoy en día alguien puede referirse al alma, y así es como parte de la metafísica se desarrolla. Pero por otro lado, tenemos la pregunta que no tiene que ver con todo el cuerpo en sí, pero que tiene que ver con una parte muy importante del cuerpo, que es justamente la mente. La mente es el otro gran misterio, ¿sí? Y la mente es el otro gran misterio porque nosotros hablamos justamente de la mente, pero la mente no existe en sí en un lugar físico. A ver, entonces esto que ya me estoy anticipando demasiado, ya estoy hablando del problema de la relación entre la mente y el cerebro. El cerebro es un órgano físico, biológico, pero la mente es un ente de una naturaleza distinta. Y entonces, um, esto ha sido de interés para el campo de la psicología. Estudiar la relación entre la mente y el cerebro. Y entonces aquí habría que diferenciar dos aspectos muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de cerebro, estamos hablando de neurología. De neurobiología, de neurofisiología. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de psicología, de psiquiatría. Pero además podríamos todavía asumir
complejizar. Si esto ya es complejo, podemos complejizarlo un poco más y pensar en qué es, en cómo nosotros, con los saberes que tenemos sobre la mente y sobre el cerebro, podemos mejorar la práctica docente. Podemos construir una mejor enseñanza. Esa es justamente la tarea del psicopedagogo, ¿sí? Es decir, la psicopedagogía es campo de conocimiento, es una disciplina que converge entre la pedagogía y la psicología, pero esta misma sobre la neurología. Su objetivo entonces no es solamente explicar cómo enseñamos, porque el arte de enseñar en sí es la propia pedagogía, sino que el objetivo en este caso es tratar de explicar cómo nosotros aprendemos. Y entonces, la psicopedagogía se ha visto influenciada no por una teoría del aprendizaje, sino por muchas teorías del aprendizaje a lo largo de la historia. Desde las teorías clásicas, voy a llamarles clásicas a las teorías del siglo XIX y siglo XX, principios del siglo XX, como las teorías conductistas, hasta las teorías cognitivistas, hasta las teorías constructivistas, y finalmente todas estas les vamos a llamar teorías cognitivas. El efecto del cognitivismo, el efecto del cognitivismo en el concepto de aprender. Un efecto fundamental, esencial en el siglo pasado, pero al mismo tiempo un ejemplo limitativo, porque también en el siglo pasado se empieza a desarrollar la neuropsicobiología que va transformando una nueva forma de comprender la psicopedagogía. Entonces, vamos a hablar sobre este grupo de teorías cuyo principal objetivo es explicar cómo aprendemos. Esa es la principal labor. Explicar cómo aprendemos y una vez que sabemos cómo aprendemos, cuáles son las estrategias que nosotros podemos utilizar para finalmente favorecer el aprendizaje. Bueno, ese es el objetivo del curso que está dividido en cuatro sesiones de clase. Hoy vamos a comenzar. Y entonces el día de hoy vamos a hablar, vamos a centrarnos primero en la primera perspectiva, que es el efecto que ha tenido el cognitivismo en comprender lo que nosotros llamamos aprendizaje. Y las dificultades que atraviesan las teorías del aprendizaje que surgen desde el cognitivismo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta este punto, maestras, maestros? ¿No? Bueno, vamos Vamos bien. entonces, vamos bien, ok. Vamos entonces a comenzar. He preparado unas diapositivas que seguro nos van a ayudar para llevar la discusión. Espero que todos y todas ustedes puedan disfrutar. A ver, ahí está. Ahí está la diapositiva, ¿correcto? Y bueno, no sé si identifican, bueno, yo sé que es un poco difícil, ¿verdad? Porque son pinturas, pero si identificamos a los personajes que ya aparecen. Del lado izquierdo tenemos justamente a un hombre reflexivo, a un hombre que justamente en la época griega se convierte en la primera persona
que como tal hace una reflexión sobre lo que significa aprender. Y eso es eh, en gran medida, parte de la obra que debemos a Aristóteles. Aristóteles es uno de los primeros que trata de definir lo que es el aprendizaje. Pero debo decirlo, antes que Aristóteles, hay otros personajes y otros momentos en la historia donde se hace también una reflexión. Por ejemplo, podríamos pensar que el aprendizaje en la prehistoria, inclusive en la prehistoria, surge antes de la escritura, porque el ser humano aprende a observar y a repetir. Entonces, el maestro de alguna manera es el mismo entorno y la propia experiencia que van adquiriendo las personas en la antigüedad. Una característica muy importante desde la antigüedad es que se aprende haciendo, ¿sí? Se aprende haciendo la pesca, la caza, la recolección, y desde luego no había una teoría para ello. Era la práctica la que transmitía de generación en generación, de alguna manera para asegurar que la especie no pudiera desaparecer. Pero va a ser en Egipto, va a ser inclusive en Mesopotamia, civilizaciones antiguas, donde aparece la escritura, donde aparecen los jeroglíficos, por un lado, y por otro lado, la escritura cuneiforme, que era justamente la que se utilizaba en Mesopotamia. En ese entonces, el aprendizaje, particularmente de esta escritura, se volvió una especie de privilegio. Solamente los escribas, quienes eran estudiantes formales, eran quienes aprendían a escribir. Y el método se basaba en la memorización, en una copia interminable de textos. Sin embargo, eso cambió de manera importante en Grecia. En Grecia tenemos un auge en el diálogo y, ¿por qué no decirlo de alguna manera, en la virtud? Porque los griegos introdujeron la idea de que aprender era pensar por uno mismo. Sócrates, por ejemplo, con su mayéutica, creía que el conocimiento ya estaba en nosotros y que entonces aprender era dar a la luz, a la verdad, a través de preguntas, a través de la gestión de las respuestas, con su propia frase tan poderosa, solo sé que no sé nada, en el cual el maestro siempre trataba de hacer la reflexión con sus alumnos. Por otro lado, Platón y Aristóteles. Ahí aprender tenía una relación con la perfección del alma, con entender las leyes de la lógica, muy especialmente para Aristóteles, y las leyes de la naturaleza. Así es como va a aparecer el concepto de paideia, de la formación integral del ciudadano en la mente, en el cuerpo y también el espíritu. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo la noción de aprendizaje desde la antigüedad aparece. Pero el caso especial de Aristóteles, es muy relevante. Porque Aristóteles especialmente no solamente se pregunta por cómo enseñar,
sino que también se pregunta, se pregunta por cómo eh, aprender. Él, desde luego, no usa el término aprender, porque en ese entonces no se utilizaba. Utiliza el término entendimiento, ¿sí? Entendimiento. Y la teoría del entendimiento de Aristóteles, lo que nos dice es que esencialmente entendemos a través de los sentidos. Entendemos a través de esa relación que establecemos con el medio exterior. Pero hay varios procesos que son importantes mencionar. Por ejemplo, en un principio Aristóteles, recordemos que Aristóteles fue alumno de Platón. Entonces, en un principio Aristóteles creía que aprender no necesariamente es recordar algo que ya sabíamos. Esta manera de pensar, de que aprender era recordar algo que ya sabíamos, era justamente la visión de Platón. Pero Aristóteles dice, no. En realidad, aprender es un proceso de construcción que empieza con los sentidos. La teoría de Aristóteles, hoy en día sabemos que es la base del empirismo. Nada llega a la mente sin haber pasado primero por la experiencia sensorial. Aristóteles entonces cree que de alguna manera el aprendizaje, insisto, él usaba el término entendimiento, va de lo concreto a lo abstracto. Entonces el proceso del conocimiento, el proceso en el que se va conociendo, va un poco como de la sensación al concepto. Aristóteles dice, hay varios pasos. El primero de ellos es la sensación, la aistesis, le llama él, que es ese contacto directo con el mundo a través de los 5 sentidos, donde nosotros captamos los colores, las formas, las texturas de un objeto. Segundo paso, el sentido común, la facultad que unifica las sensaciones, en la que gracias a él entendemos que la redondez, el color rojo y el aroma dulce pertenecen a un mismo objeto, por ejemplo, una manzana. El tercer paso es la imaginación y la memoria, en cómo la mente va reteniendo la imagen del objeto, aunque éste ya no esté presente. Sin memoria, como lo dice Aristóteles, no habría aprendizaje. Pues cada vez que viéramos una manzana, sería la primera vez que viéramos esa manzana. Y el último paso importante, justamente es la experiencia, la empiria, se le llamaba justamente a Aristóteles. Al ver muchas manzanas, nuestra mente empieza a observar patrones. Y la repetición va creando una especie de base de datos de nuestro interior. Entonces, Aristóteles nos habla de que estos 4 pasos, estos pasos de la sensación, del sentido común, de la imaginación y la memoria y de la experiencia, siguiendo estos 4 pasos, es que finalmente entendemos cómo entender. Ahora, es importante mencionar que a diferencia, por ejemplo, de la psicopedagogía moderna, la psicopedagogía moderna, que vamos a ir revisando poco a poco, se centra más en las emociones, se centra más en el contexto social. Pues bueno, Aristóteles se centra principalmente en la lógica y en la biología del pensamiento. Para él, el entendimiento es más bien una función más alta y más divina del ser. Esa es la visión que justamente tiene Aristóteles. El pensamiento aristotélico va a ser fundamental. Sin embargo, va a haber alguien que va a contribuir de manera importante. Y ese es Tomás Aquino.
quien también escribe una obra para tratar de explicar qué significa entender. Y Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, recordemos que es un personaje muy importante. Es una especie de puente entre la filosofía griega, cómo se pensaba desde la Grecia antigua, pero también con la teología cristiana. ¿Qué es lo que nos dice Tomás de Aquino? Tomás de Aquino nos habla de que de alguna manera el entendimiento en él es como una especie de cristianización de Aristóteles. A ver, ¿a qué me refiero con ello? Me refiero a que para él entender es una operación natural del alma humana, pero con un destino trascendente. Es decir, para Aristóteles el conocimiento servía para entender la naturaleza, mientras que para Tomás de Aquino el conocimiento es la herramienta que nos permite acercarnos a la verdad suprema. ¿A qué se refiere Tomás de Aquino? Se refiere a Dios. ¿Cuáles son entonces, cuál es el punto de partida de Tomás de Aquino para llegar a estas afirmaciones? Primero es que Tomás de Aquino ve al hombre, ve al ser humano como una tabula rasa. Él rechaza las ideas innatas de Platón, el innatismo de Platón, y asume la idea de Aristóteles, es decir, que el ser humano nace con una mente, como una tabla lisa, en la que no hay nada escrito. Todo lo que llega al intelecto debe de llegar primero por la ventana de los sentidos. Ese es el primer punto de partida de Tomás de Aquino. El segundo punto de partida es el propio proceso de abstracción. Tomás de Aquino nos habla de cómo nosotros convertimos una imagen física en un concepto mental. Y ello es posible porque hay tres pasos fundamentales. El primero al que se refiere Tomás de Aquino son a los fantasmas, que él llamaba el pantasmata. No te asustes, no son espíritus. En el lenguaje de ese entonces, los fantasmas son imágenes mentales de los objetos que guardamos en la memoria después de haberlos visto. Bueno, ya tenemos ahí también, por cierto, dentro de la cultura popular, qué significa el término fantasma. El intelecto agente forma parte de este proceso de abstracción. Es la luz natural de nuestra razón. Su función es desnudar a la imagen de los rasgos particulares como el color, como el tamaño, como el peso, para extraer su esencia, lo que la cosa es. Y el tercer elemento, el intelecto posible. Es el que recibe esa esencia y forma el concepto. Debe haber muchos perros. Si hay muchos perros, entonces puedo decir que existe algo que podríamos llamar la perreidad, o sea, la esencia de ser perro, de tal manera que pueda pensar lo que es un perro de manera universal y, por cierto, también que pueda distinguir en lo que es un perro y lo que no lo es. Hoy en día en nuestra sociedad, por ejemplo, hay un movimiento principalmente de jóvenes que se identifican con alguna especie animal. Bueno, el intelecto posible en Tomás de Aquino nos diría que entonces debe de haber algo que defina al perro, al animal, de tal manera que podamos diferenciar siempre cuando algo no es el animal. El tercer punto es la verdad como adecuación. Para Santo Tomás, la verdad no es algo relativo. Él define a la verdad
como la adecuación entre la cosa y el intelecto. Es decir, hay verdad cuando lo que mi mente piensa coincide exactamente con lo que en el objeto es en realidad. Y en cierta medida esto, si analizamos, es cierto tipo de correspondismo. Si recordamos nuestro seminario de epistemología, ahí encontramos cierto tipo de correspondismo en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Un elemento muy importante es que Tomás de Aquino nos habla de la fe, pero también nos habla de la razón. Para él, el entendimiento humano, por ejemplo, tiene límites, pero es perfectamente compatible con la fe, con la razón. Con la razón, en la filosofía, que puede conocer las cosas del mundo sensible, que puede demostrar las verdades como la existencia de Dios, mediante la lógica, en una de sus obras que se llama Las cinco vías, 5 formas de llegar a Dios. Pero mediante la fe con la teología, porque nos da acceso a las verdades que la razón por sí sola no puede alcanzar. Por ejemplo, para Tomás de Aquino, como el ministerio de la Trinidad. Ahora, esto que parece una metafísica, lo que he comentado de Tomás de Aquino, tiene sentido, porque Tomás de Aquino fue uno de los primeros en defender que el maestro no infunde el conocimiento en el alumno, sino que ayuda desde fuera, así como lo hace un médico, que ayuda al enfermo a sanar. Es así, así el maestro ayuda desde fuera para que el intelecto del estudiante pase a esa potencia en acto. Es el alumno, el protagonista de su propio descubrimiento. Es el alumno el propio protagonista de su aprendizaje. Y entonces, desde la obra de Tomás de Aquino, pasamos a teorías mucho más recientes. Y de alguna manera podríamos decir que Tomás de Aquino va a representar un cambio muy importante a cómo en la Edad Media se pensaba justamente o se llevaba a la práctica de la enseñanza. En la Edad Media el concepto de aprendizaje va a dar un giro radical, porque mientras que en la época griega aprender significaba acercarse a la verdad, como lo decía Platón, por ejemplo, en el medievo aprender significa acercarse a Dios. Entonces el conocimiento se convierte no en un fin en sí mismo, sino más bien en un camino para la salvación. Pero desde luego eso cambia. Eso cambia ya en el siglo XVIII, ya en el siglo XIX y mucho más en el siglo XX. Mucho más. Más aún en el siglo XVIII, cuando hablamos del siglo de las luces. Cuando hablamos justamente que vamos pasando de la fe a la razón. Y entonces,
Aprender deja de ser un camino para conocer a Dios y se va convirtiendo en una herramienta para iluminar la mente humana y para combatir la ignorancia. Por ejemplo, nace la enciclopedia. El aprendizaje se democratiza. Sí, no llega a todos, empieza con la burguesía, pero llega a más personas. Y entonces el saber ya no está oculto en los monasterios, sino que se intenta clasificar todo el conocimiento humano en libros que puedan ser accesibles. Pero también surge el pensamiento crítico, porque aprender significa dudar de la autoridad, observar la naturaleza directamente. Y un personaje que va a ser muy importante es Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, que nos habla de cómo los niños son como una especie de adultos pequeños. En su libro de Emilio de la Educación, nos habla de que el niño desarrolla un aprendizaje natural, de que el niño aprende a través de los sentidos y de la experiencia directa con la naturaleza, no memorizando los libros. Rousseau, a quien cito antes de seguir hablando del conexionismo, y lo cito porque él es un precursor de la psicopedagogía, al entender que la mente del niño tiene procesos distintos a las de un adulto. Al mismo tiempo que sucede este cambio en cómo entendemos el desarrollo del niño, también vemos a la educación como un deber del Estado. Con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, el aprendizaje empieza a verse como un derecho ciudadano y también como una responsabilidad del gobierno, no solamente de la iglesia. Aparece la escuela pública, la escuela gratuita, la escuela laica, y entonces el objetivo del aprendizaje es formar ciudadanos útiles para la nación, que sean capaces de leer las leyes, que sean capaces de participar en sociedad. Y claro, un aspecto muy importante es Pestalozzi. Pestalozzi que va a llevar estas ideas de la ilustración a la práctica escolar. Pestalozzi que va a introducir el lenguaje, el aprendizaje, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto, y que le va a dar mucha importancia a la educación afectiva, para que el niño aprenda, para que se sienta seguro, para que se sienta querido. Es justamente en este siglo, en el siglo XVIII, cuando la idea de que el entorno influye en el aprendizaje se propone. Entonces, Rousseau hace una afirmación muy esencial. Si el ser humano es bueno por naturaleza, los problemas de aprendizaje no son fallos morales, sino fallos en el método o en el ambiente. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos entonces el avance. Entonces, después de este avance tan importante, viene el siglo XIX. Viene el siglo XIX y ahí en el siglo XIX van a aparecer aspectos muy, muy interesantes. Por ejemplo, por una parte tenemos lo que vamos a llamar el gervatismo, o también conocido como herbartianismo, ¿sí? Nombrado así por Juan Federico Herbart. De hecho, en nuestro país, en México, podemos encontrar muchas escuelas que tienen este apellido, Herbart. Herbart es considerado el padre de la pedagogía científica.
Herbart fue el primero en pensar que la educación debe basarse en la psicología. Y aquí estamos hablando de esa conexión que se da entre la pedagogía y la psicología. Herbart introduce el concepto de apercepción. Apercepción. ¿Qué significa la percepción? Pues que aprender no es acumular datos, sino conectar información nueva con los conocimientos que ya tenemos en la mente. Lo que muchos llaman la masa perceptiva. Y también se da cuenta que hay ciertos pasos formales que debemos de tener los profesores para organizar el conocimiento. Primero, tener claridad, presentar un objetivo, tener asociación, relacionarlo con lo que ya se sabe. Tercero, tener un sistema, organizar el conocimiento. Cuarto, el método, aplicarlo en la práctica. Entonces podemos ver cómo Herbart introduce varias nociones que hoy en día siguen siendo útiles y que siguen siendo vigentes en la educación. Un segundo punto muy importante, es el romanticismo pedagógico que desarrolla Froebel, que desarrolla Pestalozzi. Mientras Herbart se centra en la estructura mental, tanto Froebel como Pestalozzi se van a centrar en el desarrollo emocional y natural del niño. Friedrich Froebel es quien inventó, por ejemplo, el kindergarten, lo que hoy en día llamamos el jardín de niños. Él decía que el niño es como una planta y que el maestro es entonces el jardinero. Fue justamente Froebel quien introduce la idea del juego como un aprendizaje, asumiendo la idea de que el juego es como el trabajo del niño y la forma más alta de desarrollo en esa etapa del trabajo. Por otro lado, Pestalozzi va a defender la educación de la cabeza, de la mano y el corazón. ¿A qué se refiere Pestalozzi? Se refiere a asumir la idea de que siempre se debe de ir de lo concreto, de tocar los objetos, a lo abstracto, a los números, a las letras. Pero en este momento de la historia, ya con la ciencia positivista, surge la psicología experimental. En algún otro curso ya he mencionado que es a finales del siglo XIX cuando el aprendizaje empieza a medirse en los laboratorios. Y entonces aparece Wilhelm Wundt, quien hace el primer laboratorio de psicología en 1879. Wundt estudia los tiempos de reacción, la percepción, y va a sentar las bases de cómo procesa el cerebro la información. Va a ser el primero, Wilhelm Wundt. Se ve entonces la escuela como una especie de fábrica. Hay como una especie de influencia de la revolución industrial. ¿Qué es lo que sucede? Pues surge la idea masiva y estandarizada de la educación y entonces el aprendizaje se debe a la utilidad, se vuelve utilitario. El aprendizaje lo que debe de hacer es preparar a los trabajadores para la nueva economía. El aprendizaje entonces genera una gran tensión. Por un lado es un proceso rígido y científico, como lo dice Herbart, pero por otro lado es un proceso natural y espontáneo, como lo dice Froebel. Y esta base, este cuestionamiento al que yo estoy haciendo, va a ser la base para que en el siguiente siglo
personajes como Piaget, como Vygotsky, pudieran desarrollar sus teorías en el siglo XX. Entonces, Edward Thorndike, quien aparece en este ingenio, va a ser uno de los psicólogos conductistas más influyente de su época. Thorndike va a sentar las bases de cierto tipo de conductismo, que por cierto, este siglo que empieza con la obra de Thorndike se considera como la época dorada, la época de oro de la psicopedagogía. Porque entonces se pasa de ver al aprendizaje como algo mecánico, como algo solamente basado en la repetición, sino como un proceso biológico, social e inclusive también digital. Y entonces hay 4 momentos fundamentales. Un momento empieza con Thorndike, inspirado en ese rigor científico, en el conductismo, centrado en lo que se puede observar y medir. Entonces el aprendizaje se va a definir como un cambio en la conducta. Un cambio en la conducta debido a los estímulos. Eso es lo que nos dice justamente John Watson e Iván Pavlov, quienes aparecen en esta imagen, cuando hablamos del condicionamiento clásico, de asociar un estímulo con una respuesta. Pero por otro lado tenemos la visión de otras corrientes neoconductistas. La propuesta metodológica de Folk, por ejemplo, que nos habla de cómo ese estímulo y esa respuesta puede convertirse en un hábito. Muy interesante, porque aunado a la propuesta de Hulk, también tenemos aquella propuesta de los otros 2 autores, en la que se refiere de cómo las experiencias previas vividas influyen en los nuevos aprendizajes. Entonces, el aprendizaje no es solamente una respuesta inmediata a los estímulos, sino que también se guarda una información que busca influir en la respuesta que se da. Skinner, quien aparece en esta imagen, introduce ese concepto de refuerzo, introduce ese concepto de condicionamiento operante, los premios, los castigos, de tal manera que si una acción tiene una consecuencia positiva, se debe repetir, y si es negativa, se debe entonces de extinguir. Pero con el paso del tiempo, hay otras perspectivas sobre cómo entender el aprendizaje. Y aparece el cognitivismo. Este cognitivismo que originalmente es influenciado por el propio Jean Piaget, cuando dice que el aprendizaje no es una reacción, sino una construcción interna. Y además asume la idea de que el niño vive diversas etapas en la construcción de esa estructura. Este cognitivismo al que estamos haciendo referencia, que surge entre los años 50, entre los años 60, es en realidad una crítica, una respuesta al conductismo.
Una de las metáforas más comunes era la metáfora entre la mente y la computadora, en la cual se asumía un poco que el cerebro era como una especie de hardware y que los procesos mentales, la memoria, la atención, el lenguaje, eran justamente el software. El cognitivismo entonces asume la idea de que aprender no es cambiar la conducta, sino más bien reorganizar las conductas mentales, las estructuras mentales, perdón. Primero basándose en la idea del procesamiento de la información. Es decir, el aprendizaje sigue un flujo, una entrada, una percepción, un procesamiento, una interpretación, un almacenamiento, una memoria, una salida, una respuesta. Pero también aparecen los esquemas mentales, que son como una especie de carpetas donde guardamos los conceptos. Cuando aprendemos algo nuevo, lo archivamos en una carpeta existente o si no, creamos una nueva. También el cognitivismo se centra en la idea de la memoria a corto y a largo plazo. El aprendizaje real ocurre cuando la información logra pasar de la memoria de trabajo a una memoria a largo plazo. Una memoria de trabajo, por cierto, que es limitada, una memoria a largo plazo que busca ser permanente. Y entonces hay varios personajes con una influencia muy importante. Por ejemplo, Jean Piaget, que se centra en cómo cambia la estructura del pensamiento según la edad. Y él asume que el aprendizaje es siempre un proceso de equilibrio. Un proceso de asimilación, de modelar la información nueva para que encaje en los esquemas existentes, de acomodación, en cambiar mis esquemas porque la información nueva es distinta a lo que creía. Pero no solo Piaget influye, también influye Ausubel, David Ausubel, con su teoría del aprendizaje significativo. Porque Ausubel nos dice, no solo se trata de cuánto memorizas, sino de cómo lo conectas. El aprendizaje significativo cuando el nuevo contenido se ancla en los conceptos inclusores que el alumno ya tiene. Además de Ausubel, también Jeremy Bruner, el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento porque asume la idea de que el docente no debe de dar el contenido acabado, sino más bien las herramientas para que el alumno lo descubra. Para que el alumno lo descubra por sí mismo. Y Bruner introduce la noción de andamiaje. Cómo apoyar al alumno para alcanzar ese objetivo. Ahora, el cognitivismo tiene varias implicaciones importantes en la psicopedagogía. Y parte de estas implicaciones tienen que ver en si un niño, por ejemplo, no hace la tarea, el psicopedagogo puede preguntarse, bueno, ¿cómo está funcionando su atención? ¿Qué estrategias de memoria está utilizando? ¿Tiene los conocimientos previos necesarios para entender este tema? ¿Cómo puede organizar la información de manera visual mediante mapas mentales para que el cerebro procese mejor? Entonces, estas son justamente algunas de las preguntas que desde la psicopedagogía podemos hacernos tomando como base el cognitivismo. Me gustaría detenerme aquí un poquito, que a veces la presentación no nos deja ver, no nos deja platicar,
para poder escuchar sus comentarios, sus preguntas tal vez de esto que hemos platicado. Hemos comenzado un poquito con historia sobre cómo ha venido cambiando el concepto de aprender hasta llegar al cognitivismo y decir que el cognitivismo ya estamos hablando de los años 50 y 60. Maestro Esteban, maestro Edson, maestra Nelly, ¿alguna pregunta, algún comentario? Adelante, por favor. Sí, doctor. Adelante, adelante, por favor. Claro que sí. Gracias. Posiblemente nosotros como docentes hemos, yo creo que tomado de todos estos pedagogos algo de sus teorías que realmente no lo sabemos. Yo utilizo mucho, por ejemplo, la teoría de aprendizaje de Brunner, que es por descubrimiento. Realmente yo no les doy todo el contenido, les doy aprendizajes, que tomen aprendizajes previos para que podamos guiarnos hacia un nuevo conocimiento, hacia un nuevo aprendizaje, y que ellos sean quienes piensen, quienes recuerden para llegar a algo, a algún producto, y que sí se les hace complejo, como lo acaba bien de mencionar, que hay veces que esos aprendizajes no los tienen o no los recuerdan, y que ese puente llega a romperse, porque cuando no lo conocen, no saben qué sigue, y que intentan hacerlo, intentan aprender, pero a su manera. Y es ahí donde debemos decir que nosotros entramos como una especie de guía ya, no darles el conocimiento, sino guiarlos a que lleguen a ese nuevo conocimiento. Que realmente sí se complica porque a veces los conocimientos previos no los tienen y que los deben de saber para llegar a algo nuevo. Algo así es como yo le entiendo al doctor, más o menos. Muy bien, muy bien. Y que es muy importante, muy especialmente, debo decirlo, en muchos campos, pero muy especialmente en la enseñanza del pensamiento científico. La propuesta de Brunner es muy relevante porque le permite al estudiante de él vivir la experiencia un poco que vive el científico, un poco que vive el profesor, porque uno va aprendiendo progresivamente, pero al principio nos equivocamos bastantes veces, hasta que vamos redescubriendo los patrones, los conceptos, las leyes, pero eso se aprende si lo haces tú mismo. Como lo decía Tomás de Aquino, no podemos hacerlo nosotros por nuestros estudiantes, ellos lo tienen que hacer. ¿Sí? Muchas gracias, profesor Edson. Maestra Nelly, maestro Esteban. ¿Algún comentario? Muy bien. Bueno, debo decir entonces que hay una serie de teorías, ¿sí? Hay una serie de teorías recientes sobre el aprendizaje. ¿Sí? Hay una serie de teorías muy recientes sobre el aprendizaje. ¿A qué teorías nos referimos? Bueno, teorías mucho más contemporáneas. ¿Sí? Teorías mucho más contemporáneas. ¿Qué teorías? Pues teorías que devienen después de lo que hoy hemos estado platicando. Hemos llegado hasta el cognitivismo. Vamos a platicar la siguiente sesión sobre el constructivismo, las teorías de la reconstrucción. Y después vamos a hablar de uno de los temas que van a generar una mayor profundidad sobre el aprendizaje, que es los procesos neurofisiológicos para aprender. Ahí ya vemos una parte de ciencia, una parte que apenas estamos conociendo y que apenas estamos conociendo porque la conocemos gracias a la neurociencia.
Pero entonces, derivado del impacto que por una parte tienen las ciencias cognitivas, que debo decirlo, las ciencias cognitivas dentro de las ciencias cognitivas está el conductismo, está el cognitivismo, está el constructivismo, van a surgir teorías, pero del otro lado, desde las ciencias o neurociencias, van a surgir otras teorías. Entonces, la pregunta interesante ahora es, ¿en qué puntos se intersecan las teorías cognitivas con las teorías neurocientíficas sobre el aprendizaje? Y ya también, ¿qué evidencias tenemos de unas y de otras? A ver, quiero explicar por qué estas son las dos tendencias más importantes. Porque las teorías cognitivas toman como base a la mente, mientras que las teorías de las neurociencias toman como base al cerebro. Y aquí aclaro, la mente no es el cerebro. El cerebro es el sustrato orgánico donde la mente aparece, pero no sabemos bien dónde está la mente. ¿Sí? Pero la mente no es el cerebro. ¿Sí? Hay la referencia que hacía al principio hoy, cuando me refería al cuerpo y al cuerpo vivo. Hay algo especial que tiene el cuerpo vivo que es más que simplemente el cuerpo. La mente, aunque vive en el cerebro, no es el cerebro, pero necesita el cerebro para existir. Y entonces, las teorías, el cognitivismo se basa, son teorías que tratan de explicar el aprendizaje basándose en ¿dónde? En la mente. Y por ejemplo, la otra tendencia, que son las teorías de neuroaprendizajes, buscan también explicar el aprendizaje, pero basándose en el cerebro. Y esto es muy interesante porque son dos caminos distintos para hablar del aprendizaje. Ok. Doctor, Sí, perdón, adelante, maestro Edson, por favor. También se basa en la mente, positivismo. ¿Podría repetirme? No alcancé a escuchar. Ajá. El constructivismo también se basa en la mente. Sí, Igual que sí, así es. Sí, el constructivismo también es, de hecho, el término de Piaget, la estructura cognitiva está basada en la noción de mente. Está basada en la noción de mente. Ahora, lo interesante y por lo cual Piaget se convierte en un epistemólogo, en el epistemólogo de la educación más influyente del siglo pasado, es porque investigaciones que él hace sobre la estructura de la mente también se satisfacen o se cumplen cuando otros investigadores han estudiado desde el cerebro. Y ese es parte de los muchos méritos de Jean Piaget. Ahora, no toda la teoría, evidentemente no toda la teoría, pero hay muchos elementos que se han cumplido en una y en otra. Y eso hace pues que su teoría sea vigente, a pesar de los cambios, porque hay otras nuevas teorías, hay teorías emergentes que son las teorías que nos interesa ver, que no son las comunes. Hoy he citado yo las teorías comunes, pero buscamos, sobre todo en las últimas dos sesiones, hablar de las teorías emergentes. ¿Cuáles son las teorías emergentes? Las nuevas teorías. Y claro, si tomamos como punto de partida la noción de Kuhn de ciencia normal y después de paradigma, ya sabemos que estas teorías emergentes, tal vez en 30 años, unas van a existir y tal vez otras ya no, porque otras poco a poco se van a ir desechando, aunque en este momento son teorías emergentes. Es lo que tenemos para explicar el aprendizaje. ¿Sí? Ok, entonces voy a permitirme escribir. Voy a tratar de tomar un documento en blanco. Ok.
Voy a compartirlo ya. Porque vamos todos a colaborar. Creo que ya se ve por allá, ¿verdad? Si ya se ve la hoja en blanco, ¿verdad? Entonces tenemos un camino que es, muchas gracias, el constructivismo y el conectivismo. Ese es un camino. Después tenemos este es un enfoque, el enfoque cognitivo. Después tenemos el enfoque de la neuroeducación. Y en este otro enfoque, en el enfoque de la neuroeducación, tenemos varias propuestas. Por ejemplo, la teoría de la neuroplasticidad. Uno, dos, el modelo de los tres cerebros y el secuestro amigdalino tres, la teoría de las funciones ejecutivas. Cuatro, el ciclo del aprendizaje. Este ciclo de aprendizaje es de la obra de James Sull. La teoría de las funciones ejecutivas los modelos de los tres cerebros. Esto es desarrollado por Goleman y McLean. Muy bien, ahí está. Entonces tenemos varios, al menos cinco propuestas. ¿A quién le gustaría constructivismo y conectivismo? ¿Quién nos puede apoyar? Pero es algo investigado. Vamos, sí, muchas gracias por la pregunta. Vamos a organizar una serie de presentaciones en PowerPoint para compartir con nuestros demás colegas. Entonces, nuestra intención es poder compartir con todos los demás colegas en una presentación de 15 a 20 minutos, donde podamos profundizar. ¿Sí? ¿Quién nos apoya con constructivismo y cognitivismo? Yo, doctor. Okay, el maestro Epson, ¿verdad? Sí. Sí, Epson, sí. Perfecto. Ok, comenzaremos con usted. Ahora hay que pensar también en los otros 4 temas.
El primero es la teoría de la neuroplasticidad. La teoría de la neuroplasticidad. Maestra Nelly, ¿le gustaría a usted compartirnos? ¿O usted, maestro Esteban? Está bien. Sí, profe. Ok, ok. Sí. Ustedes díganme. No, sí está bien el profe y ya. Okay. ¿El maestro Esteban? Perfecto. Sí, claro. Y modelos de 3 cerebros y el secuestro amigdalino, entonces sería la maestra Nelly. ¿Está bien, maestra Nelly? Sí, ok, está bien. La teoría de las funciones ejecutivas, vamos a pedirle a la maestra Itzel. Y el ciclo del aprendizaje a la maestra Jacqueline. ¿Okay? Ahí está. Ahí está una distribución, ¿verdad? Sobre... Okay, voy a dejar de compartir. Y no se preocupen, voy a escribirlo esto en el grupo de WhatsApp. En un momento. Ahí está. Bueno, estas son dos, vamos a decirlo, dos grupos de teorías. Con la presentación del maestro Edson, que él va a ser el primero por la temática, vamos a concluir el primer enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El que hoy comenzamos, que es el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo es muy importante porque hoy en día existe inclusive el término que llamamos ciencias cognitivas. Y verán, las ciencias cognitivas en realidad son varias ciencias. Por ejemplo, hay psicología cognitiva, hay filosofía de la cognición, hay modelos matemáticos de la cognición. ¿Sí? Entonces, estudiar el aprendizaje asumiendo que el aprendizaje se construye desde la mente, en la mente. Esa es la hipótesis del cognitivismo. La hipótesis de las neurociencias o el enfoque de la neuroeducación es un enfoque distinto. Porque la neuroeducación no trabaja con la mente, no estudia con la mente, no estudia la mente, estudia el cerebro. Y entonces es un proceso distinto. Después de que el profesor Edson termine lo cognitivo, voy a explicar los principios básicos de la neuroeducación y vamos a poder observar una diferencia. Por ejemplo, seguramente han escuchado hablar del término de sinopsis. El sinopsis de una célula cerebral. La sinopsis. Y esa sinopsis de una célula cerebral no es otra cosa que el surgimiento de la conexión entre una neurona y otra, que provocan una red neuronal. Eso pasa desde la neuroeducación. Pero la teoría de la cognición no dice eso. Sin embargo, es algo muy semejante. Eso es lo que me gustaría platicarles. Porque la teoría de la cognición lo que dice es, ¿cómo se construye el aprendizaje? Pues se construye a través, dice Pett, a través de un equilibrio y desequilibrio entre representaciones mentales. Pero resulta que esas representaciones mentales también forman una estructura. La gran pregunta, la pregunta que esperamos que una doctora, un doctor joven en un programa de educación pudiera responder, que sería algo extraordinario, sería decir, bueno, entonces esa estructura cognitiva de Piaget
¿Es una red neuronal? No lo sabemos. Ahora, me anticipo y digo que hay muchos tipos de redes neuronales, ¿no? Pero la gran pregunta es si se puede pasar de un lado a otro. Si podemos hablar de redes y de estructuras cognitivas. Sin embargo, son dos modelos de aprender que surgen de naturaleza distinta, pero que no son tan distintos unos de otros. Muy bien, bueno, espero haber dejado algunas interrogantes en esta sesión de hoy. Me disculpo con ustedes porque sea un poco más breve. Estamos justo en los preparativos para nuestra ceremonia de entrega de grados el día de mañana aquí en la ciudad de Morelia y vamos a continuar con ello. Pero espero al menos haber sembrado el interés en estas nuevas teorías. Vamos a tratar de cerrar la siguiente sesión con el cognitivismo para tomarnos tiempo en ver, insisto, las teorías emergentes, con pleno conocimiento que el término emergente son las teorías rápidas, las teorías que hay ahora, y que muchas de ellas probablemente se consoliden, pero otras no. ¿Sí? Eso sucede. Por eso son teorías emergentes. Doctor, perdón, entonces en las siguientes sesiones empezamos con las diapositivas, ¿cierto? Exactamente. Sí, en la siguiente sesión tendríamos espacio para hacer las presentaciones. Pensando, esperando con su comprensión que la sesión será un poquito más larga de lo habitual. Y sí es conectivista y constructivista, ¿verdad? Sí, sí, son dos términos que son distintos. Se escuchan parecido, pero son distintos. Uno es constructivismo y el otro es conectivismo. Que debo decirlo que el conectivismo tiene una conexión con el constructivismo, pero se asumen distintos. Es algo parecido con el conexionismo y el conductismo, ¿sí? Thorndike nunca se quiso asumir conductista, pero en los libros aparece como conductista, aunque él siempre se definió como conexionista, ¿sí? Entonces, bueno, hay una conexión entre estas dos ramas. Tienen un origen semejante, aunque proponen cosas distintas. Perfecto. Muy bien, doctor. Gracias. Bueno, pues un gran placer saludarlos a todos y a todas. Que tengan una muy, muy buena noche. Un gusto y nos vemos muy pronto. Gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Sí. Doctor. Hasta luego. Que lo pasen muy bien. Sí, sí. Adelante, adelante, maestro Esteban. Qué gusto. Doctor Jesús. ¿Cómo ha estado usted? Lo escucho, lo escucho. Muy buenas tardes. Buenas noches. Una pregunta. Muy bien, doctor. Una pregunta con respecto a esta presentación. ¿En qué enfocarnos en estas teorías? O digamos, ¿qué preguntas tendrían estas presentaciones? O sea, ¿en claro. qué específicamente Sí. de estas teorías, qué tenemos que tomar? Ok, lo que tratan de explicar todas estas teorías es cómo aprendemos. Pero al tratar de contestar cómo aprendemos, cada una tiene énfasis distintos. Por ejemplo, la primera teoría del enfoque de neuroeducación que habla de la neuroplasticidad, uno de los descubrimientos es que se puede aprender a lo largo de toda la vida. O sea, que el ser humano siempre aprende. Por ejemplo, de hecho, esta es la que a usted le tocó, justamente, la teoría de la neuroplasticidad. Esta es la característica. La característica es que hay un descubrimiento en el campo de la neurología que demuestra que el ser humano a lo largo de toda la vida aprende. Ese es el gran descubrimiento y es un descubrimiento muy importante porque dentro de la tradición alguien podría decir, oiga, es que yo no estoy seguro si siempre aprendo. La respuesta es siempre puedes aprender. Y si siempre puedes aprender, siempre puedes transformar tu vida. Aunque seas mayor o seas joven, claro,
que lo que nosotros buscamos es algo más que la afirmación. Yo solo he hecho la afirmación, pero le pediríamos a usted que en su presentación pudiera elaborar un poco como la evidencia científica que hay de que esa afirmación es verdad. ¿Ok? Ok. Sí, esa es justamente la idea. Dar los argumentos de cómo se llega a esa conclusión. Muy bien, doctor. Espero haber ayudado un poquito. Pues Un placer muchas gracias por saludarlo. la aclaración. Muchos saludos hasta Guerrero. Que la pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Nos vemos doctor. pronto. Igualmente. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego.